residuos para calcular integrales definidas. Entonces, esta es una integral definida desde menos infinito a infinito, una integral impropia, donde f es una función real, la variable es una variable real de x. Y bueno, y vamos a ver cómo se pueden calcular estas integrales impropias utilizando el teorema de los residuos, o sea, transformando esto en funciones complejas, variables complejas, y después sobre un contorno tal que pueda transformarse esa integral en la parte esta, que está aquí, que es la integral real. Bueno, para ello tenemos este teorema. Si f es una función analítica en el plano complejo, excepto para un número finito de polos, que son los ceros del denominador de la función, ninguno de los cuales está en el eje real, o sea, allí no hay polos sobre el eje real, todos están en el plano complejo, pero no en el eje real. Entonces, supongamos que existe una constante m y un número r, tal que la función f de z en valor absoluto es acotada por m sobre valor absoluto de z al cuadrado para los z que están en el exterior del círculo de radio r, o sea, todo el exterior. De manera más general, podemos asumir que si f de z es menor que m sobre z a la alfa, con alfa mayor que 1, entonces la integral de menos infinito a infinito de 2pi va a ser 2pi, la suma de los residuos de f en el semiplano superior. De f, pero recuerden cuál es la f. La f es esta, en el semiplano superior. Aquí puedo poner o igual a menos 2pi residuo de f en el semiplano inferior. Esa es la integral impropia de menos infinito a infinito de f de x de x. En particular, la fórmula 1 vale para f de la forma p sobre q. La fórmula 1, ¿dónde tengo la fórmula 1? ¿Dónde escribí la fórmula? Ah, aquí está. A ver, yo no escribo aquí fórmula 1. En particular la fórmula 1 y dónde estoy. Aquí está, esta es la 1. Esta es la fórmula 1. Aquí está. En particular, esta fórmula 1 vale si f es un cociente de dos polinomios donde el grado de q es mayor o igual que el grado de p, es mayor o igual 2, es mayor o igual 2 veces más el grado de p, y q no tiene ceros en el eje real. Fíjense, el grado de q menos el grado de p es mayor o igual que 2. Eso es lo que quiere decir aquí. El grado de q menos el grado de p es mayor o igual que 2. Bien, entonces fíjense, esto se demostró escogiendo un contorno de esta forma. Si los ceros de la función f de z o los polos, los ceros del denominador o los polos de la función están en el semiplano superior. Si estuvieran en el semiplano inferior, habría que hacer este mismo, pero hacia abajo, si estuvieran en el inferior. Por eso que tengo estas dos fórmulas acá, ¿no? Una correspondiente al superior y otra correspondiente al inferior. Bien, ustedes pueden ver que ustedes van a hacer esta integral de contorno, la van a hacer sobre este eje, sobre menos r y r. Aquí no hay polos, aquí no hay ceros. Aquí sobre este círculo voy a integrar, y los polos o ceros
se supone que están acá, en el interior de ese contorno, del área encerrada por ese contorno. Esa va a ser donde van a estar los puntos singulares de la función. Bien, entonces la integral sobre todo ese contorno, todo ese contorno, que es todo esto, con esto, va a ser igual a 2pi la suma de los residuos de f en el semiplano superior. Bien, entonces esa integral la puedo escribir, fíjense, la integral sería de menos r a r, aquí está, más la integral entre 0 y 2pi. Cuando hago esta, yo arranco aquí de menos r a r y después voy de 0 a pi, el semicírculo. Entre menos r y r estoy en la recta real. Estoy en la recta real. Aquí no hay parte imaginaria. Entonces, el f de z es el f de x. El f de x. Y sobre el semicírculo, sobre esta parte, aquí ya no estoy en la parte real, ya no estoy en la recta real, sino estoy en el plano. Allí a z lo llamo r, que es el radio del semicírculo, por e a la i tita, donde tita va a estar variando entre 0 y pi por el semicírculo. Entonces tengo esto, tengo la integral entre 0 y pi de f de z, que es r i a la tita, por d de z, que es i a la r i a la tita d de tita. Bien. Ahora, supongamos que pudiésemos demostrar que cuando r tiende a infinito, el último término, o sea, el de 0 a pi, se aproxima al 0, entonces tendríamos que el límite, cuando r tiende a infinito, de menos r a r de f de x y de dx, va a ser igual a 2pi el residuo de f en el semiplano superior. Porque recuerden, esta integral es, aquí la vieron, esta integral por el teorema de los residuos va a ser igual a la suma de los residuos, a 2pi la suma de los residuos de f en el semiplano superior. Bien, del cálculo sabemos que f de x es integral como función de x, porque es continuo en r, y debido a la condición de que el valor absoluto de f de z es menor o igual que m sobre x a la alfa, aquí yo creo que me equivoqué, aquí debo poner f de z, z a la alfa, aquí yo puse x, y yo creo que me equivoqué, Bien, entonces debido a esto, vamos a ver, espérense, vamos a ver acá. Vamos a ver, yo voy a trabajar, aquí está bien. Esto está bien. Límite, esto está bien. Esto está bien. Ajá. Cuando R va a infinito, ok, esto está bien. Pero aquí creo que hay un error. Aquí es Z. Y aquí es Z mayor que R. Entonces, ahora bien, vamos ahora al otro. Fíjense, yo tengo la integral con dos límites, ¿no? Tengo esta cuando R tiende a infinito. Esto va de menos infinito a infinito. El límite cuando R tiende a infinito de toda esta integral es la integral entre menos infinito a infinito de f. Ajá. Y aquí ahora vamos a ver qué va a pasar. Ajá. Aquí voy a, se acuerdan, z es igual a r ahí a la tita. Entonces tengo que usar esto, por eso es que aquí es z. Entonces, esta es la otra integral, r va a infinito de esto que está acá. Ajá. Yo quiero ver que esto es cero, que esta integral es cero. O sea, que de estas dos integrales, que hay una aquí, la que contribuye es esta. Esta es cero. Y para probar que eso es cero, me baso en las estimaciones que tengo, que voy a dar, ¿no? Aquí están. Ajá. En efecto, aquí, atención, aquí hay un error, que voy a corregirlo ya, que es
Z menor que infinito, aquí Z mayor que R. Entonces este límite es esto, esto es Z, esto es D de Z. Yo quiero ver que este límite vale 0, eso es lo que quiero probar. Quiero probar que esto es 0. Esto es 0. Y se prueba utilizando el valor absoluto de esta integral. Utilizo, entonces el valor absoluto de esta integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Eso no lo escribí, me lo como. Que la integral del valor absoluto, pero el valor absoluto de f de RI a la tita, que Z es f de Z, es menor o igual que m sobre Z a la alfa. Pero valor de Z es mayor que R, es mayor que R. Entonces, 1 sobre Z a la alfa va a ser menor que 1 sobre R a la alfa, pero eso va a ser menor que M sobre R, sobre este R a la alfa, que es, a ver, aquí lo vi, ¿no? Aquí lo vi, aquí lo vi, aquí lo vi, aquí, por aquí, aquí, y aquí. Bien. Entonces, tengo esta expresión que está acá. Ajá. Entonces, me queda la integral entre 0 y pi de d de tita, que va a ser, perdón, me queda la integral entre 0 y pi de r de tita, que es igual a r por pi, que está acá, y ese r pasa abajo y me queda a la menos 1 y me queda esta expresión que está acá, que se aproxima a 0 cuando r tiende a infinito, porque recuerden que alfa es mayor que 1. Alfa es mayor que 1 por esta razón. Pues aquí la di. ¿A dónde la di? Que alfa era mayor que 1. Aquí. Alfa mayor que 1. Que alfa es mayor que 1. Por lo tanto, esto tiende a 0. Cuando R tiende a infinito, con alfa mayor que 1, esto va a 0. Se aproxima a 0 cuando R va a infinito, ya que alfa es mayor que 1. Entonces, la fórmula concerniente a los residuos en el semiplano inferior se obtiene de una forma análoga, similar. Bien, ahí no me meto. Y veo el primer ejemplo. Este primer ejemplo lo analicé completo. Fíjense, aquí tengo calcular esta integral. Tengo el polinomio arriba que es de grado 1, perdón, de grado 0, y este que es de grado cuarto, que es de grado cuarto. Bueno, hice esto acá, me fui por la vía, pero también lo puedo hacer por la segunda vía, la otra manera, que a lo mejor la manera más expedita o que más se utiliza. Esa vía es, primero, transformar esta función, que es una función real, transformarla en una compleja. Entonces yo, en vez de trabajar con la función 1 sobre x a la cuarta más 1, trabajo con la función 1 sobre z a la cuarta más 1. Entonces trabajo con la función 1 sobre z cuarta más 1, que es esta que está acá. Entonces, esta función va a tener 4 raíces en el denominador, o van a ser los ceros del denominador o los polos de la función, que van a ser las 4 raíces de la unidad de menos 1. O sea, z cuadrado más 1 igual a 0, z a la cuarta es igual a menos 1, las 4 raíces de menos 1 van a ser esto. ¿Quiénes son las 4 raíces de menos 1? Las 4 raíces de menos 1 son nada más ni nada menos que z igual a i, que z igual a menos i, que z igual a raíz cuadrada de i, que z igual a menos raíz cuadrada de i, que z es igual a raíz cuadrada de menos i dentro de la raíz, o que z es igual a menos raíz cuadrada de menos i. O sea, aquí las tengo, ¿no? Z1 es este, Z2 es este, Z3 es este, Z4 es este. Pero de las 4 raíces, fíjense que estoy trabajando con un círculo de radio 1.
Círculo de radio 1. Entonces, porque estoy resolviendo la ecuación z cuadrado más 1 igual a 0. Entonces, fíjense, de las 4 raíces, ¿cuáles están en el semiplano superior? Porque fíjense, yo estoy trabajando, fíjense que la integral, estoy calculando esta integral, ajá, pero la voy a calcular en el semiplano superior, en el semiplano superior. Entonces, ajá, ¿dónde estoy? Estoy acá. Entonces, de estas 4 raíces, las que caen en el semiplano superior son la Z1 y la Z4. Z1 y Z4. Por lo tanto, la integral esta, desde menos infinito a infinito, de dx sobre 1 más x cuadrado, va a ser 2pi, el residuo en cada uno de estos polos, en cada uno de estos, en Z1 y en Z2. Y perdón, y en Z4. Z1 y Z4, que son los dos que caen dentro del semiplano superior. Bien, ¿y cómo se hallan ellos? Se hallan de esta manera. Yo factorizo el 1 más Z4, 1 sobre 1 más Z4. Este es la factorización de Z a la 4 más 1. De Z a la 4 más 1. Entonces, son las 4 raíces, Z1, Z2, Z3, Z4. Simplifico y hallo el límite. Recuerden que estos límites, este límite va a ser límite cuando Z tiende a Z1, de Z menos Z1, y ese Z menos Z1 se va con este y me queda esto que está acá. Me queda esto que está acá. Me queda esto que está acá. Y lo mismo para este. Es el límite cuando Z tiende a Z sub 4, de Z sobre Z menos 1, Z menos Z2, Z menos Z3, Z menos Z4, Z menos Z4 se van y lo que me queda es esto. Ustedes saben calcular ya lo. Bueno, hacer las cuentas. Después reemplazan la Z1 y la Z2, la Z3 a Z4 por sus respectivos valores, hacen las cuentas y llegan a este resultado. Ese resultado, ahí quedamos en la clase del viernes. Bien. Ahora dice aquí, ahora consideraremos una técnica para evaluar integrales de la forma. Estas son integrales impropias de esta forma. Coseno de AX, f de x y seno de AX, f de x de x. Entonces tenemos el siguiente teorema. Supongamos que f de z es analítica en C, excepto para un número finito de polos, ninguno de los cuales se extiende sobre el eje real, y suponemos que existen constantes m y r, tal que el valor absoluto de f de z es menor que m sobre z a la alfa, para todos los z que están fuera de la circunferencia o del disco de radio R. Estos están fuera. Quiere decir valor absoluto de z mayor o igual que r. Entonces, para cualquier a mayor que 0, esta integral de menos infinito a infinito de a la menos i a x f de x de dx existe en el sentido condicional, que es que el límite cuando c tiende a infinito de esto y cuando el límite de c tiende a menos infinito de esto, ambos existen. Y además la integral entre menos infinito a infinito de e a la i a x f de x de dx, aquí yo creo, es igual a 2pi sumatoria de los residuos de f de z e a la i z y en el semiplano superior. Y esto es la fórmula 2. Entonces, fíjense, las integrales estas, la parte
la parte real de esta integral va a ser, fíjense, e a la i a x, recuerde que es coseno de a la x por f de x de x, más i seno de a la x f de x de x. La parte real de esta integral va a corresponder a la parte esta, a coseno de ax f de x. Y la parte imaginaria de esta integral va a corresponder al seno de ax f de x. Bien. Entonces, fíjense, entonces, coseno de ax f de x va a ser la parte real de 2pi, los residuos de f de z e a la i a z. De f de z, la parte real de estos residuos. 2pi, la suma de la parte real. Y esta integral, la integral del seno de ax f de x, va a corresponder a la parte imaginaria de esta expresión que está aquí, 4, de los 2pi de los residuos de f de z e a la i z. Eso en el caso en que a mayor que 0. Si a es menor que 0, reemplazamos el semiplano superior por el semiplano inferior y cambiamos el signo de la fórmula a esto que está acá. En vez de ser 2pi i, va a ser menos 2pi residuo de f de z e i a z en el semiplano inferior. Vamos a ver ejemplos. Fíjense el siguiente ejemplo. Demuestre que la integral entre 0 e infinito de coseno de x sobre seno de x, perdón, sobre x cuadrado más b cuadrado es igual a pi y a la menos b, 2b con b mayor que 0. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que ver es que la función coseno de x sobre x cuadrado más b cuadrado es una función par. El coseno es par y x cuadrado más b cuadrado es par. El cociente de dos funciones pares es par. Entonces, la integral entre 0 e infinito va a ser dos veces, perdón, va a ser la integral entre menos infinito e infinito, va a ser dos veces la integral entre 0 e infinito. Ese 2 pasa dividiendo acá. Porque fíjense, yo trabajo con integrales entre menos infinito e infinito. Y estas entre 0 e infinito. O sea, aquí yo aprovecho la paridad para encontrar una integral entre menos infinito e infinito. Entonces, esta integral de 0 a infinito es esta que está acá, entre menos infinito e infinito. Y la divido entre 2. Bien. Entonces, primero debemos encontrar los residuos de la función. Fíjense, e a la i z, z cuadrado más b cuadrado. Fíjense, los residuos no son de funciones reales, sino de funciones complejas. Y la función compleja con la que se trabaja es esta, que la parte real es con coseno y la parte imaginaria es con seno. Entonces, yo voy a calcular los residuos de esta función en el semiplano superior. Entonces, el único polo en el semiplano superior es BI. Fíjense, los polos son los ceros de z cuadrado más b cuadrado. Entonces, esto es z menos BI por z más z menos BI por z más BI. ¿De acuerdo? Entonces, cuando z es igual a BI, cuando z y la otra es z igual a menos BI. Debemos encontrar el semiplano en el BI. El BI está en la parte superior y el menos BI está en la parte inferior. Por lo tanto, el único cero o polo va a ser el correspondiente a z igual a BI, ¿no? Aquí veo la descomposición, veo que z igual a BI y a menos BI, pero menos BI o menos IB, como se le quiera ver, está esto, corresponde al semiplano inferior. Bien. Ajá.
Entonces, fíjense, estos residuos los puedo calcular de esta manera, como lo puedo calcular también como el límite. Entonces hago límite de la función que es a la iz, factorizo factorizo aquí z menos ib por z más ib, y tomo límite cuando z tiende a ib de z menos ib por e a la iz sobre z menos ib, z más ib. Se me van las ib, las z menos ib, me queda z más ib e a la iz cuando z tiende a menos ib. Perdón, cuando z tiende a ib. Z tiende a ib. Entonces reemplazo aquí la z por la ib y la z por la ib. Me da 2ib aquí abajo, y aquí arriba la z por la ib me queda esto. Y cuadrado es menos 1, me queda e a la menos b sobre 2ib. Luego el residuo de todo esto es esto que está acá. Multiplico por 2pi, se me van los 2, se me va la i y me queda pi por e a la menos b sobre b. Eso es lo que me queda. Ajá, aquí calculo el residuo. Aquí calculo el residuo de dos maneras. Pues, de esta manera. Aquí calculo el residuo. Bueno, ¿alguna pregunta allí? No, creo que todo claro. Está claro, ¿verdad? Otro ejemplo. Calcular este integral. Este integral. De 0 a infinito. De esto que está acá. Entonces, fíjense. Esta función es una función par. X es impar. Seno de X es impar. Impar con impar da par. Entonces, arriba me queda par. Y lo de abajo es par. Es 1 más x cuadrado. El x cuadrado, a reemplazarlo por menos x, es lo mismo. Entonces, la función x seno de x sobre 1 más x cuadrado es una función par. Luego, toda esta integral y va a ser igual a un medio, la integral entre menos infinito e infinito, de x seno de x, 1 más x cuadrado de dx. 1x cuadrado de dx. Entonces, fíjense, por el ejercicio anterior, ya nosotros vamos a ver que esto va a ser igual a la i va a ser la parte imaginaria de un medio de integral entre menos infinito e infinito. Perdón, aquí debió poner yo bueno, x e a la i, x e a la i, 1 más x cuadrado de x. Aparte, en este caso, la función f de z es z sobre 1 más e a la z. Está claro entonces que esa función es esto que está acá. Esto que está acá es menor que esto que está acá. Por lo tanto, al pasar al denominador, esto mayor a esto. Y esto que está acá es esto que está acá. Esto que está acá. Esto que está acá es esto que está acá. Si z, si el valor absoluto de z es mayor que 2, nos queda esta expresión que está acá. Esta expresión que está acá. Además, f no tiene singularidades en R, entonces este límite va a ser igual a 2pi el residuo en z igual i de esto que está acá, que es la función con la que está, que es esta función que está acá. Fíjense, esta función tiene dos polos o dos ceros, la 1 más z cuadrado, que van a ser z menos i y z más i. Por lo tanto, esta integral es 2pi el residuo de z en z igual a i de esto que está acá, de z e a la iz sobre 1 más z cuadrado. Pero 1 más z cuadrado, aquí estoy calculando, es z menos i, z más i. Entonces, este va a ser el residuo. Entonces, el residuo va a ser el límite
cuando z tiende a i de z menos i por z e a la iz sobre z menos i, z más i, se van los z menos i, entonces el z va a valer, i, entonces eso va a ser 2i, que está acá, y el z 2i, esto va a ser 2pi y e a la menos 1. Z vale i, y i por i es i cuadrado es menos 1, entonces me queda e a la menos 1. Y cuadrado, un i de esto se puede ir con esto, un i de este se va con este, el 2 se va con el 2, y me queda pi i e a la menos 1. Eso es esto. Por lo tanto, es la integral, pero eso es un medio. Eso es un medio. Perdón, aquí me faltó, a ver, aquí. Aquí se me come, esto no va. No, si va uno, se va uno, me queda, se van los dos, me queda pi y e a la menos un medio. Eso me quedó el residuo. Luego, y va a ser igual, a ver. Entonces esto va a ser igual a un medio de esta integral. Si esta integral me da, se va a unir pi y i, a ver, esto sobre 2, pi sobre 2 y este, que estoy tomando la parte, a ver, estoy tomando la parte imaginaria. Entonces la parte imaginaria es esta. Pi e a la menos 1 sobre 2. Estoy tomando la parte imaginaria. Bien. O sea, fíjense, de aquí, o sea, esta integral la integral i es la parte imaginaria de esto que está acá. Y la parte imaginaria de esa es la que corresponde a pi e a la menos 1 sobre 2. Bien. Bueno, aquí viene la manera de hacer eso formalmente, el tipo de contorno que se toma para hacer esas integrales. Bueno, eso lo pueden leer, lo pueden ver allí, pero no voy a insistir mucho en eso, ¿no? En esos contornos ni nada. Pero ustedes lo pueden leer, pues. Ustedes pueden leer con toda calma esta prueba, pues. Este hecho, pues, ¿no? Ahora tienen una integral de la forma P de X, Q de X, real, todo es real, donde P y Q son polinomios, sin factores comunes, el grado de Q menos el grado de P es mayor o igual que 1, y el Q de X es distinto de 0, condiciones. Pero y entonces ustedes pueden hacer, pueden probar esto que está acá, pueden hacer integrales de esta forma. Bien. Sí, es un poco largo. Bien, ahora vamos a ver, fíjense, estas sí me interesan mucho, estas integrales que vienen acá. Fíjense, integrales del tipo R es una función racional de coseno de tita, seno de tita, donde R representa una función racional. Aquí tomamos un punto de vista ligeramente diferente. Previamente hemos visto a las integrales definidas como integrales a lo largo de un segmento de recta real, el cual luego fue completado dentro de un contorno cerrado en el plano complejo. En este caso, pensamos a la integral real misma como la representación paramétrica de una integral de línea tomada alrededor de un círculo unitario, valor absoluto de z igual a 1. Esa es la ecuación de un círculo unitario. Recordemos que la integral de f de z sobre la curva
z igual a 1, se da una curva centrada en 0 de radio 1, centrada en 0 de radio 1, es igual, al transformar esto a forma paramétrica, en forma polar, esto va a ser z igual a estoy en el círculo de radio 1, r vale 1, entonces z es igual a e a la i tita. Reemplazo la z, que es igual a e a la i tita, ya que estoy trabajando sobre un círculo, sobre una circunferencia radio 1, esto me da esto que está acá. Esto es f de z y d de z es esto que está acá. Haciendo a z igual a e a la i tita, con ese valor de z. Bien, entonces z es e a la i tita, y tita varía entre 0 y 2pi. Recuerden ustedes que el coseno de tita es e a la i tita más e a la menos i tita, y el seno de tita es e a la i tita menos e a la menos i tita sobre 2i. Recuerden que e a la i tita es z, esto es 1 sobre z. Entonces, a coseno de tita lo puedo escribir como 1 medio z más 1 sobre z. Y a seno de tita lo puedo escribir como 1 sobre 2i, z más 1 sobre z. Estas van a ser las dos representaciones que voy a utilizar para el coseno y para el seno. Entonces, esta integral, el coseno, se transforma en esto, en z más 1 sobre z sobre 2, y el seno de tita se transforma en z menos 1 sobre z sobre i. Y d de tita, con este valor de tita, a ver, con este d de tita, o sea, d de z, va a ser igual a i e a la i tita de tita. La i pasa dividiendo y me queda de z sobre i z. Me va a quedar esto. Bueno, sabiendo eso, yo puedo ya ahora empezar a calcular, a evaluar integrales con seno y seno y coseno como funciones racionales. Pues. Por ejemplo, evaluar esta integral entre 0 y 2pi o entre menos pi de tita sobre 2 más coseno de tita. Entonces, fíjense, aquí el coseno de tita lo reemplazo por este valor. 1 medio, esto es 2 más el coseno de tita, que aquí lo dije, ¿quién era el coseno de tita? Es 1 medio de z más 1 sobre z, ese es el coseno de tita. Entonces, aquí 2 más 1 medio, z más 1 sobre z, esto es el coseno de tita. Bien, entonces, integrando sobre una curva, sobre una circunferencia de centro 1 y radio 0, todo eso se transforma en esto, haciendo esta cuenta. Esto es 2 más 1 medio, que multiplica a z cuadrado más 1 sobre z, haciendo esta cuenta de acá. Y bien, todo eso, aprovechando, haciendo cálculos, se me transforma en esto. Después vengo y vuelvo a hacer cálculos, aquí se me transforma en esto. Tengo 4 a la z más z cuadrado más 1 dividido entre 2z. Entonces, este 2 pasa arriba y la z también. Pero esa z de arriba se me va con la z de abajo. Fíjense, esta z pasa arriba, el 2 también pasa arriba. La z se me va con esta z y el 2 sobre i. Entonces me queda esta expresión que está acá. Y entonces, calcular esta integral va a ser, tengo que hallar los ceros del denominador o los polos de la función 1 sobre z cuadrado más z más sobre 1 sobre z cuadrado más 4z más 1. Entonces, fíjense, aquí me borré aquí, no sé qué, y veo que las dos raíces de z cuadrado más 4z más 1, me pongo allá las dos raíces y veo que la primera raíz es esta. Z1 es raíz cuadrada de 3 menos 2. Y la segunda raíz va a ser menos 2 menos raíz de 3.
Esta raíz, la segunda raíz, no está dentro del círculo de radio 1, porque el valor absoluto de Z2 igual a menos 2 menos raíz de 3 es mayor que 1 el valor absoluto, porque el valor absoluto de esto va a ser ese número elevado, el valor absoluto de este va a ser menos 2 menos raíz de 3 elevado al cuadrado. Y eso me va a dar más grande que 1. ¿Dónde lo calculé? Por aquí lo calculé. Creo que por aquí lo calculé. Ajá, mira, Z2 está aquí. Lo borré. Lo borré. Bien. Entonces, Z2 es esto. El valor de Z2 es mayor que 1. Porque esto es valor absoluto. El valor absoluto de esto es igual. El valor absoluto, saco menos 2 factor común. Esto es un número real. Entonces, el valor absoluto de esto, menos 2 más raíz de 3 en valor absoluto. Entonces, va a ser 2 más raíz de 3. 2 más raíz de 3 es más grande que 1. Raíz de 3 es más grande que 1 y con el 2 mucho más. En cambio, el Z1, el valor absoluto de esto, es raíz de 3 menos 2. La raíz de 3 es menor que 2. Luego, raíz de 3, 1, algo. Entonces, 1, algo menos 2 va a dar menor que 1. Menor que 1. Luego, esta raíz sí está dentro del círculo de radio 1 y esta no, la Z2. La Z2 en valor absoluto es más grande que 1. Por lo tanto, el polo o el cero que me ocupo es el Z1, no el Z2, porque la función allí es analítica, ya que el Z2 no está dentro del círculo de radio 1. Y calculo el residuo de esta forma y me queda esto que está acá. Y eso me da esto que está acá. Eso me da ese residuo. Por lo tanto, la integral va a ser igual a que está 4 pi residuo de esto que está acá, que es esto que está acá. 2 pi raíz de 3 sobre 3. Bueno, y así tengo, aquí tengo, fíjense, aquí me dio, me dio 2 pi raíz de 3 sobre 3. Me da pi. Aquí me faltó ponerle, aquí es el límite, me faltó multiplicar todo por 2 pi. Me faltó multiplicar por 2 pi. 2 pi aquí. Se me van los sí. ¿De dónde, ya va, espérate, ¿de dónde me venía? ¿De dónde me venía este pi? Este I. De aquí, de la fórmula esta. Y sobre Z, ok. Aquí me queda esto que está aquí. Entonces, la integral esa va a ser 2 pi, 2i, el i se va con este i, me queda 4 pi, el residuo da esto. Y eso lo tengo que multiplicar por 2 pi. Bueno, vean las cuentas y llegan ahí. Bien, aquí lo que hay que tener cuidado es en las cuentas al calcular los residuos. Otro ejemplo. Fíjense, evaluar esta integral. Integral entre 0 y 2 pi de tita 1 más a cuadrado menos 2a coseno de tita. A mayor que 0 y a diferente de 1. Porque si es 1, ¿qué pasa si es 1? Si es 1, esto sería 2 coseno de tita. Y 1 al cuadrado sería 2. O sea, sería 2, si a vale 1, sería 2 factor a. Sería a vale 1, esto sería 2. Menos 2. Sería 2 factor común de 1 menos coseno de tita. No, perdón. Si A vale, no. Si A vale 1, ¿qué pasa si A vale 1? Sería 2 factor común de 1 menos coseno de tita.
de tita. ¿Qué problema tendría yo allí? Con tita, 1 menos coseno de tita se hace 0 cuando coseno de tita vale 1. Eso quiere decir coseno de tita vale 1. Van a ser todos los múltiplos de 0. Para que coseno de tita valga 1. Van a ser 0, pi, coseno de tita. Vamos a ver. Si A es igual a 1, si A es igual a 1, esto es 2. Factor común de 1 menos coseno de tita. 2 factor común de 1 menos coseno de tita. Eso va a ser 0 cuando coseno de tita es igual a 1. Coseno de tita es igual a 1 en los 0, en 2pi, en menos pi es menos 1, en pi es menos 1, van a ser en los múltiplos pares de pi. O sea, 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8. Correcto. ¿Y qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué? ¿Qué error hay allí? Si A es igual a 1. Ajá. Fíjate que es interesante. Entonces, no he descubierto por qué A debe ser distinto de menos 1. Distinto de menos 1. Si A fuera 1, entonces sería 2. Entonces sería 2 menos 2 coseno de tita. Sería 2 factor común de 1 menos coseno de tita. 1 menos coseno de tita. Entonces, eso se anularía. Los polos van a estar cuando coseno de tita es igual a 1. Coseno de tita es igual a 1. Si coseno de tita es igual a 1, tita va a ser múltiplos pares, porque para los impares va a ser menos 1. Pero no veo la razón por la cual A es distinto de menos 1. No veo la razón. Así a priori no la veo. Vamos a ver si haciendo la demostración se ve por qué A es distinto de menos 1. A ver. Entonces, todo esto, hago el cambio de coseno de z, como les dije, que era igual a z más 1 sobre z sobre 2. Ajá, me queda esto que está acá. Me queda esto que está acá. Ajá, haciendo las cuentas. Todo esto es cuenta. Y la z se da con la z, y z me queda acá. Me queda y menos az más 1 más a cuadrado z menos a. Z menos a acá. Entonces esto me queda esto que está acá, porque ya no puede ser igual. Si a, si a, aquí está más. A distinto de 1, si a vale 1, esto sería 2. Esto sería 2z, z cuadrado menos 2z más a. Esto que está acá es esto. Esto que está acá es esto. Aquí saco z menos a factor común. Los polos del integrado están en z igual a a y en z igual a 1 sobre a. O cuando se anula esto, se anula con z igual a y con z igual a 1 sobre a. Pero supongamos que 0 varía que a varía entre 0 y 1. El polo dentro del círculo, por lo tanto, está en z igual a a. El residuo en z igual a a es esto que está acá. Si suponemos que a es mayor que 1, el polo dentro del círculo es z igual a 1 sobre a. Y si suponemos que a es igual a 1, que a es igual a 1, si a es igual a 1, si a es igual a 1, tendríamos entonces, estoy tratando de ver qué pasa, si a vale 1, aquí, voy a tener aquí 0. Claro, ya veo. Los polos del integrando están en z igual a y en z igual a 1 sobre a, que es lo que anula este denominador acá, z igual a y z igual a 1 sobre a. Primero supongamos que el 0 varía entre, el a varía entre 0 y 1. El polo dentro del círculo, por lo tanto, está en z igual a a. Si a varía entre 0 y 1.
está aquí en Z igual a dentro del círculo, por lo tanto está en Z igual a. El residuo es I sobre A cuadrado menos 1, digamos, cuando Z es igual a A. Y supongamos que para A mayor que 1, el polo dentro del círculo es este y el residuo es este. Por lo tanto, la integral va a estar dada de dos formas. Va a ser 2pi 1 sobre A cuadrado si A es menor que 1 y 2pi sobre A cuadrado menos 1 si A es mayor que 1. Sería eso. Bien. Otras cosas que se pueden hacer, otras regiones o otras integrales que se pueden trabajar con funciones analíticas utilizando integrales definidas, utilizando el teorema de los residuos, son la integral entre 0 e infinito de seno de x al cuadrado, no seno cuadrado, sino seno de x al cuadrado de dx, y integral entre 0 e infinito de coseno de x al cuadrado de dx. Y valen esto que está acá. Eso vale las integrales. Bien. Eso se prueba entonces utilizando una región de esta forma. El contorno va a ser de 0 a A, de A a B y de B a 0. Este es entonces el sector de un círculo de radio R centrado en 0. Este es el sector. Ese va a ser el contorno, va a ser de 0 a A, de A a B y de B a 0. Es el contorno y la región encerrada por el contorno. Bien, entonces, por el teorema de Cauchy, trabajo con la función e a la i z cuadrado de z igual a 0. Igual a 0. Esta función, entonces, sobre todo el contorno, la divido en tres integrales. Una que me va de 0 a A, otra que me va en el arco de A a B y otra que me viene de B a 0. Eso va a ser. Y esta función e a la i a la z, e a la i a la z cuadrado, esta función f de z igual a e a la i z cuadrado, esa función es analítica dentro de la región. Esta función no va a tener singularidades en la región encerrada dentro de ese contorno. Por lo tanto, por el teorema de Cauchy, esa integral es 0, porque la función f de z igual a e a la i z cuadrado es una función sin singularidades en esa región, y por el teorema de Cauchy, entonces esa integral va a ser igual a 0. Pero esa integral la separo en tres, una que va de 0 a A, otra que va por el arco de A a B y otra que viene por esta recta radial de B a 0. Aquí están las tres integrales. Ellas son igual a 0 porque no hay singularidad de la función dentro de la región encerrada por el contorno. Bien, ahora cuando integro sobre OA, estoy trabajando con la variable real X. O sea, la Z aquí va a ser X. Desde 0 hasta A. Esto va a ser de 0 a A, pero A va a ser R. ¿De acuerdo? En AB, ahora cuando voy acá en AB, Z está variando sobre este arco. Z va a ser igual a R, E a la I tita, donde tita va a estar variando entre 0 y pi medio. Entre 0 y pi medio. Perdón, y pi cuarto. Es un cuarto de acá. Entre 0 y pi cuarto. Y después voy para B0. Entonces Z va a ser igual a una R, E y tita, R pequeña. Fíjese, cuando estoy en el AB,
El Z es el R grande, porque aquí estoy a una distancia R de acá. Entonces, todos los que están acá en el AB van a ser R, E a la I tita. R, E a la I tita. Van a ser todos los que están en el AB. ¿De acuerdo? Por eso cuando yo estoy en el AB pongo Z igual a R y tita. Pero cuando estoy en el BC, el R es variable. En cambio, en el AB, el R es el R grande, es el radio, no está variando. Pero en el BC, el R está variando, y lo pongo R pequeña, E a la I tita, donde R está variando entre 0, R pequeña entre 0 y R grande, o entre R grande y 0, porque vengo de aquí para acá. Bien, dicho eso, tenemos entonces que esta integral entre 0 y R de E a la X cuadrado de dx, más integral, estoy haciendo la integral entre cada uno de estos lados, pues, de 0 a R, de A a B y de B a 0. Entonces me está dando esto que está acá, integral entre 0 y R de E a la X cuadrado de dx, más integral en el arco AB es entre 0 y pi cuarto, E a la menos IR cuadrado, E a la 2IT, y R grande, E a la tita, D de tita. Y la otra integral, la última, es integral entre R y 0 de E a la IR cuadrado, E a la pi y sobre 2 E a la pi cuarto, y eso me da 0. Bien, entonces, esta integral, la integral esta, de coseno de x más y seno de x al cuadrado, es igual a esto que está acá, a E a la I, a E a la pi cuarto, integral entre 0 y R, de E a la menos R cuadrado de dr, menos esto que está acá, esto que está acá, aquí la tengo, E a la pi cuarto está esto mismo, lo reescribo acá, integral entre 0 y R, de E a la menos R cuadrado de dr, menos integral entre 0 y pi, de E a la I R cuadrado coseno de 2 tita menos R cuadrado seno de 2 tita, y a la R, E a la I tita de tita. Tomando el límite en 3, tomando el límite aquí en 3, cuando R grande va a infinito, la primera integral a la derecha se convierte en E a la pi y cuarto, cuando R va a infinito, Esta integral, recuerden, vamos a ver, esa integral E a la menos R cuadrada entre 0 e infinito va a ser raíz cuadrada de pi sobre 2. Raíz cuadrada de pi sobre 2. Bien. Entonces, todo esto se convierte en esto. Esto se convierte en esto. Ajá. Donde entonces esto va a ser, escribo a la pi y cuarto, va a ser coseno de pi cuarto más y seno de pi cuarto. Entonces me da ese resultado. Coseno de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2 y seno de pi cuarto es raíz de 2 sobre 2. Bien, por otra parte, yo quiero ver que estas integrales, las integrales estas, son tan pequeñas que yo las puedo despreciar, pues. Y aquí hago sus estimaciones. Sus estimaciones son estas. Y aquí utilizo algo que después voy a aclarar bien, ¿no? Donde hemos usado, fíjate, aquí yo uso seno de phi, aquí yo tengo E a la menos K cuadrado seno de tita, K de tita. Y aquí yo uso una trampita que se las voy a justificar ya. Es una trampita que está, pues. La trampita esta, donde hemos usado el cambio 2 tita igual a phi y la desigualdad seno, esta desigualdad. ¿Cómo se explica esta desigualdad? Entonces, bueno. Entonces, fíjense, usando esto yo puedo acotar esto y llego a que esta integral es esto más esto.
Entonces, la integral de la parte real va a ser 1/2 raíz cuadrada de pi sobre 2. Y la correspondiente a la parte imaginaria va a ser la integral del seno de x cuadrado de dx, va a ser igual a 1/2 de raíz de pi sobre 2, raíz cuadrada. Bien, entonces tengo la parte real es esta y la parte imaginaria es la otra, y eso vale 1/2 de la raíz cuadrada de pi sobre 2. Esto que está acá. Bien, vamos a ver, esto es interesante, esto es bien interesante, ver cómo yo llego que el seno de un ángulo, es mayor que 2 veces el ángulo sobre pi. Esta relación. Donde hemos usado el cambio distintivo a phi y esa desigualdad. Seno 2, ok. Bien. Bien, la última integral que voy a hacerle por ahora es esta que está acá. Demuestra que la integral entre 0 e infinito, y ahí voy a regresar sobre esta acotación. Ya la van a ver. Ya la vamos a ver. Bien, la integral entre 0 e infinito de seno de x sobre x de dx, probar que es igual a pi medio. Entonces, fíjense, yo aquí voy a trabajar con la función e a la iz sobre z. Y esta, la parte imaginaria de esta función, la voy a asociar con el seno de x sobre x. Ya veremos. Pero fíjense, cuando yo trabajo con la función f de z igual a e a la iz sobre z, donde tengo ceros de la función z o polos de la función f de z, en z igual 0, es donde tengo problemas. En z igual 0 tengo problemas. Entonces yo me construyo un contorno para esta integral que me vaya desde acá hasta acá, venga acá, haga esto y vuelva para acá. Y vuelva para acá. Aquí me faltó, bueno, señalar la flechita acá. Se supone que esto viene acá, sigue para acá, hace así, da la vuelta y sigue para acá. Entonces, sobre este contorno ya no está el 0. Quiere decir que la región bordeada por este contorno no tiene singularidades porque el 0 está fuera. Se lo quité a través de esta semicircunferencia. Entonces, ya esa función no va a tener 0 dentro de la región. Por el teorema de Cauchy, esa integral va a ser igual a 0. Esta integral va a ser igual a 0. Bien, pero esa integral es la integral entre menos r y xi, después la integral entre h, j y a, después la integral entre menos xi y r, y después va a ser la integral de todo este contorno, ¿no? De b, d, e, f, g de la función en cuestión. Entonces, esa integral la separé en 1, 2, 3, 4 integrales. En 4 integrales. Bien, cuando integro sobre acá, menos RR, estoy integrando sobre el eje de las X. Y cuando integro sobre menos epsilon y R también, entonces hago cambio de variable. Aquí voy a llamar a X, lo voy a reemplazar por menos X. A X lo voy a reemplazar por menos X. Entonces, reemplazando a X por menos X en la primera integral y combinando con la tercera, combinando la primera con la tercera, llegamos a esta expresión, a que la integral entre epsilon y r, con el cambio que acabo de hacer, va a ser igual a e a la i menos e a la menos i sobre x de dx, más la integral sobre el contorno HJA, fíjense, HJA, o sea, esta parte HJA, de e a la iz sobre z de z, más la integral sobre sobre el borde BDE FG, BDE FG. Eso va a ser igual a 0.
¿Por qué va a ser igual a 0? Porque la función e a la iz sobre z no tiene singularidades en la región encerrada por los dos semicírculos. Eso va a tener entonces, la integral va a ser igual a 0. Va a ser por la forma integral de Cauchy. No tiene singularidades dentro de esa región, por lo tanto, la integral es igual a 0. Bien, cuando opero aquí e a la ix con menos e a la menos x, opero, eso es coseno de x más i seno de x, coseno de x menos 2. Cuando opero allí, eso me queda seno de x sobre 2i seno de x. Es todo esto que está acá. 2i seno de x. Eso me está dando esta integral. Y esto es igual a menos la otra integral. Paso las dos otras integrales al otro lado. Me queda esta y me queda esta. Me quedan dos integrales. Haciendo epsilon tender a 0 y r tendiendo a infinito, la segunda integral de la derecha se aproxima a 0. Vamos a ver el próximo problema que nos permite que esto se va a acercar a 0. Haciendo z igual a epsilon e a la i tita, en la primera integral de la derecha, vemos que ella se aproxima a esto que está acá. Vemos que ella se aproxima a esto que está acá. Luego, ese límite es esto, y tomando el límite dentro de la integral, eso me va a dar pi. Cuando epsilon tiende a 0, cuando epsilon tiende a 0, esto va a ser i por d de tita, y me va a dar pi i, o al menos acá. Ya que el límite se puede tomar bajo el signo integral. Entonces tenemos que el límite cuando r tiende a infinito y epsilon tiende a 0 de 2i sobre la integral entre epsilon y r de 0 de x y de x es pi i. Se van las i y me va a quedar pi sobre 2. Por lo tanto, la integral entre 0 e infinito va a ser igual a pi sobre 2. Ahora fíjense la acotación que les decía, ¿no? Si la función f de z, en minúscula, mayúscula, no importa, es menor que un m sobre r de acá, donde el z viene dado de esta forma, z es un r e a la i tita, donde k y m son constantes, veamos entonces que este límite sobre el borde gamma es 0. O sea, hay que probar que este límite sobre este contorno es 0. Fíjense ustedes, si z es igual a r a la i, entonces e a la m, e a la i, mz, f de z, va a ser igual, la z la reemplazo por esto, va a ser esto que está acá. Y esa integral en valor absoluto va a ser menor o igual que toda esta expresión que está acá. En valor absoluto acá. Y esta integral va a ser igual a esta que está aquí. Va a ser igual a esta que está aquí. Y esto que está aquí, fíjense ustedes, esto es y a la menos mr0 de tita. El valor absoluto de esto va a ser 1. Esto va a ser e a la mr0 de tita. Y esto va a ser el valor absoluto de este. Pero el valor absoluto de aquí lo tengo. Tengo el integral. Este valor absoluto es menos que esto. Me queda esta integral y llego a esta expresión. Ajá. Entonces, yo aquí voy a tomar, voy a utilizar este hecho que seno de tita es mayor o igual que 2 tita sobre pi para esta integral y llegar a esta expresión que está acá. Pero como yo llego a que seno de tita, podemos ver geométricamente de la siguiente forma, ¿no? Que seno de tita es mayor o igual que 2 tita. Entonces la última integral es menos o igual a esto que está acá, utilizando este resultado. Con r tendiendo a infinito,
esto se aproxima a 0, ya que M y K son positivos. De esta manera se prueba el resultado requerido. Ajá. Vamos a ver entonces cómo pruebo yo que seno de tita es mayor o igual que 2 tita sobre pi. O sea, eso es todo. Entonces, fíjense, yo trabajo con una función, el eje real sea tita y el eje imaginario sea seno de tita. Estoy trabajando con la función seno de tita entre 0 y pi. La función seno de tita en 0 vale 0 y en pi vale 0. Y en pi medio vale 1. Vale 1. Esta es la función seno de tita. La función seno de tita. Entonces, la recta que une este punto con este punto, este es el punto 0, 0, y este es el punto, ni más ni medio, ni menos, que seno de pi medio. O sea, este punto que está acá es el pi medio seno de pi medio. Este punto que está acá es el 0, 1. 0, 1. Perdón. Perdón. 0 pi medio. Perdón. Este punto que está acá es el pi medio 1. Este punto es el pi medio, y el seno de pi medio es 1. Entonces, este punto que está acá es el pi medio 1. Y este es el 0, 0. Entonces, la recta que pasa por esos dos puntos, la pendiente, fíjense cuál va a ser la pendiente. La pendiente va a ser pi medio, perdón, la pendiente va a ser 1 sobre pi medio, se va a hacer 2 pi. La pendiente de esta recta es 2 pi, que pasa por el 0, 0. Entonces será i menos 0 igual a 2 sobre pi por x. Y eso es lo que me está dando acá. Y recuerden, i es igual a 0 de tita, y es igual a 0 de tita. Y fíjense, ¿por qué la desigualdad esta? Porque fíjense, esta recta, esta 2 tita pi es esta recta. 2 tita pi es esta semirrecta. Y la longitud de esta semirrecta es menor que el arco de la circunferencia, perdón, que el arco de la función igual a seno de tita. El arco, la longitud del arco es más grande que este pequeño sector, que la longitud de esta recta. Entonces, seno de tita, que es esto, va a ser mayor o igual a esto. Bien. Ese es un estimado que usamos para acotar allí las integrales y todo eso. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. No vamos a ir muy lejos hoy. Yo el miércoles prometo entonces traerle una batería de problemas que vamos a atacar de la tercera parte del curso. Comenzamos a repasar el miércoles, de acuerdo a lo que avancemos, o si agotamos, haríamos otra clase el viernes, y ahí culminaríamos con el curso, pues, y el lunes hacemos el examen. Bueno, revisen esto con calma.